Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, como cada martes 7:40 de la tarde, y hoy con el tema de felicidad y la aceptación incondicional a la realidad. Recuerda que estábamos utilizando el libro de la felicidad. Hoy, ¿por qué hablamos del tema de felicidad y aceptación incondicional? Bueno, como hemos venido platicando en los programas anteriores, estamos hablando de cómo crear una salud emocional hoy y para el resto de nuestras vidas. Una de ellas es el tema sobre cómo puedo aceptar los obstáculos que vienen en la vida o cómo puedo vivir ante ciertas vicisitudes que pues finalmente todos tenemos. Y la semana pasada comentamos que una de las cosas que sucede es que a veces pensamos que el éxito o el lograr algo es en forma lineal y no contemplamos que realmente tiene subidas, tiene bajadas, tiene asteriscos. El día de ayer hice una encuesta por mis redes, ¿no? Y puse un post en el que hablaba sobre la idea y el recorrido hacia el éxito y pregunté cuántas personas habían vivido estas levantares, enredos, dificultades, obstáculos, problemas, a ratos de caimiento para llegar al éxito. Y en el 100% de los casos, quienes contestaron pusieron que sí, que así lo habían vivido. Y fíjense, este es un concepto muy interesante porque de alguna forma avala o digamos que responde de la misma forma que han tenido los estudios. Parece ser que quienes hemos estado buscando algún tipo de logro en algún área de nuestras vidas, a veces pensamos que la realidad de ese logro tiene que ser sin obstáculos. Y cuando lo vamos viviendo y nos vamos enfrentando a ellos, nos damos cuenta que, bueno, viene con múltiples fallas o múltiples obstáculos. Y la pregunta aquí, que es la propuesta de este programa, es ¿cómo acepto incondicionalmente que la vida va a tener subidas, bajadas, problemas y que no siempre va a estar en línea recta? De hecho, la constante sería que vamos a encontrar estos obstáculos. Y eso es parte de un crecimiento interno, un crecimiento personal. Lo interesante es que cuanto yo más crezco internamente, mejor estoy preparado para los siguientes obstáculos y menos los siento tan intensos. Claro, quien ha vivido un obstáculo que le ha generado un estrés enorme y eso se ha vuelto como un evento traumático, un evento adverso de mucho tiempo, pues bueno, va a tener en sus memorias, en sus sensaciones, como está reviviendo el problema cada vez que encuentran un obstáculo similar. Entonces, de aquí viene el tema de la aceptación incondicional a la realidad, que es como si fuese un mindset o una mentalidad en la que tenemos que entrar y que nos conviene entrar para poder aceptar que cuando viene un problema es parte de la vida y en ese problema puedo yo encontrar no nada más una respuesta y una solución, sino que también puedo encontrarme a mí con mayores y mejores recursos para aprender. Una de los problemas es, no sé si han escuchado esto, ¿qué es un problema y qué es una realidad? Plantearemos qué es un problema. El problema es aquello que yo tengo la capacidad de resolverlo por mis medios, por mí. Y hay problemas que realmente no son problemas, porque probablemente eso tiene que ver con que alguien más resuelva lo que se tiene conceptualizado en ese momento como un problema. Entonces, cuando el problema no es mío, porque yo no soy capaz de resolverlo, sino son circunstancias que vienen o que todavía no tengo las herramientas necesarias para resolverlo, probablemente ese es un tema de realidad. Entonces, la realidad no puedo pelearme con ella. Tengo que aceptarla, aceptar que existe, aceptar pasar el bache, aceptar estos penduleos que muchas veces suceden y que en esa incomodidad y esa sensación desagradable y esa desgano, lo que estoy encontrando, poderlo vivir y poderlo sentir y así a través de eso dejar que pase.
¿Qué es importante para poder aceptarlo? Porque la pregunta sería, bueno, ¿y cómo le hago, no? Para aceptar la realidad incondicional, aunque está sucediendo cosas que no me gustan. Una es esta mentalidad que les decía y es la aceptación que exista. Cuando yo tiendo a pensar que existe y que el camino no es lineal, sino es un camino con obstáculos, entonces introyecto o introduzco en mi mente de una forma consciente que lo perfecto no existe. Y eso es maravilloso porque hay un efecto que nos sucede cuando yo estoy aceptando que va a haber problemas, no que voy a imaginarlos catastróficamente como ya lo platiqué, sino que estoy aceptando simplemente que va a haber problemas. Y lo maravilloso de eso es que creo un enfoque diferente, flexibilizo mi mente y abro la gama de posibilidades para que pueda yo responder de una forma diferente. Y este es el aprendizaje. Fíjense, yo les podría contar muchas historias y luego me gusta platicar sobre mis historias. Y una de ellas es que en algún momento yo estaba en una asociación, hubieron ciertos problemas internos dentro de la misma asociación, yo estaba tratando de cambiarme de ciudad y evidentemente pues no era conveniente para la asociación que yo, que era directora en ese momento de esa asociación, me mudase por múltiples razones. Sin embargo, en ese proceso de cambio yo tenía una clínica, esta clínica pues ya llevaba yo un tiempo con ella, estaba yo en un proyecto de hacer otra clínica, yo estoy en Guadalajara, yo viví en México DF, la Ciudad de México, y yo estaba tratando de crear dos clínicas. El tema fue que sucedieron muchos problemas dentro de la misma asociación y hubo una especie de saboteo con la gente que estaba trabajando conmigo desde la misma asociación y pues no se pudo realizar como yo estaba esperando. O sea, la manera hipotética que llevaba creando 3 años, nunca contemplé que probablemente estas cosas fueran a pasar. ¿Qué sucede? Si yo me quedo pensando en si algo se hicieron o no hicieron, o si fue injusto o no fue injusto, y me quedo ahí, recuerden que el tiempo es un factor importantísimo. Porque si yo me quedo durante el tiempo observando lo que sucedió, preocupándome, entristeciéndome y observando que perdí o no perdí, la respuesta a la adaptación del cambio se va a tardar más y por lo tanto entonces yo voy a entrar en un estado emocional pues negativo. ¿Qué hago? Pues acepto la incomodidad de ese momento, lo vivo, lo siento, hago una especie de duelo, es algo que después vamos a hablar. Y lo interesante es que al momento que sé que estas cosas pueden llegar a pasar y que estaba pasándome, no me victimizo. Ese es otro tema, porque si yo estoy pensando que las situaciones no se acomodaron o las situaciones no sucedieron, y a veces la situación tiene que ver con que alguien hizo algo que fracturó, complicó o rompió toda la expectativa que yo tenía de lo que tenía que suceder o lo que iba a suceder, pues finalmente me voy a sentir como una especie de víctima. Y la víctima se puede quedar ahí un tiempo o mucho tiempo y la idea es salir de ahí. Cuando yo acepto que las cosas pasan, que la gente a veces tiene actitudes o tiene comportamientos que no son adecuados, también acepto los errores que pude haber yo tenido, que evidentemente tuve varios, como no haber previsto actitudes o no haber previsto una posibilidad de falta en otra persona, pues finalmente, se me cayó algo aquí, perdón, finalmente, pues entonces yo estaría cometiendo una falta de juicio y eso tuve que aprender. Tuve que aprender que, bueno, pues finalmente existen intereses en todas partes y para mi punto de vista en ese momento no observé que aunque el mío era uno, pues para los otros también implicaba una pérdida. Entonces, cuando yo acepto incondicionalmente que la vida va a tener problemas, que va a tener obstáculos, que las cosas no van a salir como yo espero, acepto de alguna forma que mi respuesta tiene que ser en crecimiento. Y muchas veces cuando estas situaciones nos llegan, nos pasan, nos quedamos fijados en la intolerancia a los sucesos, en la no aceptación al suceso. Ahora, ok, sucede, lo siento,
Y ustedes me preguntarán, bueno, pero pues, ¿y qué? ¿Eso no tiene una consecuencia para el otro? ¿O yo tengo que actuar? Depende para que, recuerden, si es mi problema, yo lo puedo resolver. Si no es mi problema, porque yo no lo puedo resolver, entonces es la realidad y la realidad la acepto. Entonces, una de las cosas que me sucedieron después es que fui encontrando otros caminos. Y eso fue no interesante, interesantísimo, porque encontré otra parte de este why o de esta misión que yo sentía tener entre mis habilidades y entre las cosas que yo deseaba hacer. Y terminé haciendo varias cosas que en algún momento, hace mucho tiempo, pensé que me hubiera gustado hacer, pero realmente no sabía ni cómo. Y las cosas llegaron. Entonces terminé trabajando con empresas, entre ellas una empresa maravillosa que la pasé increíble. ¿Y qué hubiera sucedido si todo aquello no me hubiera pasado? Pues lo más seguro es que esto no lo hubiera vivido porque hubiera seguido pensando o trabajando o luchando por la historia previa y tener que volver a reconstruir esa historia previa cuando no dependía de mí. Entonces, lo interesante de la aceptación a la realidad incondicional es que puedo aprovechar las nuevas oportunidades de los caminos que se abren y entonces mi mente se flexibiliza y se abre a nuevas posibilidades. ¿Qué sucede cuando mi mente y mi mindset está fijado en una sola meta? O que el problema no tiene que ser problema, entonces me quedo tratando de abrir esa puerta constantemente creyendo que depende de mí. Bueno, pues primero, como dije ahorita, pierdo la oportunidad de observar una nueva oportunidad, que es importantísima, pero también aparte pierdo la oportunidad de conocerme y también pierdo tiempo. Y el tiempo es uno de los recursos no renovables, es uno de los recursos que no regresan. Entonces, es interesante que entre más fácil pueda adaptarme a estos cambios y depende de la aceptación a estos obstáculos, es cómo yo puedo resolver mejor y mucho más eficientemente. Y tomo experiencia. Otra de las cosas es que en ocasiones pensamos esta no aceptación a la realidad o este no compromiso conmigo sobre el tema de saber que existen obstáculos, de que voy a sentir decepción, de que hay cosas que no me van a gustar, de que hay gente que va a tratar de hacer o hará ciertas cosas que no me gustan, o la misma realidad como lo vivimos ahorita en la pandemia sorpresiva puede presentarse y yo no estoy aceptando eso y no me comprometo a aceptar que esto va a pasar y que yo tengo la posibilidad y la capacidad de hacer un movimiento, de adaptarme. Muchas veces esto tiene que ver, esta no aceptación, con una sensación de evitación. Lo que quiero es evitar el dolor, evitar el costo, evitar la sensación de no sentirme, de haberme salido de una zona conocida hacia otra cosa, hacia otra área desconocida. Y eso es lo que en ocasiones sucede con los obstáculos. Paso de una parte muy conocida a una parte desconocida. Y en ese momento lo que siento es miedo. ¿Y qué es lo que trato de hacer? Evitar. Entonces, hay que tener en cuenta la evitación, cómo evitamos, ¿no? Cómo evitamos cambiar el chip. A veces la evitación para cambiar el chip es seguir pensando en el pasado e intentar abrir, como dije hace rato, la puerta, una puerta que no se abre porque no depende de mí, yo no tengo la llave y la llave depende de alguien más. Entonces, esta idea de que acepto irremediablemente que van a haber situaciones que no me van a gustar y lo meto en mi mente, de esa forma me comprometo conmigo a aceptar pasarlo lo más rápido posible, lo mejor posible. Y dije lo más rápido posible y lo mejor posible, porque para todo ello hay periodos. Hay un periodo de duelo, hay un periodo de reacomodo, hay un periodo de replaneación, y todo eso no me va a gustar porque me sacó de mi zona, de la zona que yo consideraba como cómoda. Entonces, vamos a intentar crearnos un compromiso interno y decir, voy a aceptar que las cosas no van a salir como quieren y voy a aceptar y me voy a comprometer conmigo a luchar para recomponerme, para sentir lo que no me gusta sentir y muchísimo más rápido voy a poder resolver y salir. Muchas veces o en ocasiones, digo mucho, o en ocasiones,
lo que sucede también es que estamos confundiendo la probabilidad con la posibilidad. ¿A qué me refiero con esto, no? Si en ese momento las situaciones no salen como yo quiero, empiezo a pensar que la posibilidad que no va a salir como yo quiero en otro nuevo camino es muy alta y no estoy contemplando la probabilidad de una buena planeación. Ahora, cuando yo acepto que estas cosas van a suceder, mi estado emocional va a estar más tranquilo, aunque esté incómodo, pero voy a poder pensar y resolver de mejor manera. Por eso, aceptar las sensaciones y las emociones es importante para que yo pueda cambiar o para que yo me pueda mover, porque también después vamos a hablar de lo que es la aceptación al éxito. Y esto tiene que ver con esto que acabo de decir, que es la probabilidad y la posibilidad. Y también en este temor al logro, a un cambio y a esta idea de si lo voy a lograr, si lo voy a hacer, si va a ser suficientemente bueno, me quedo pensando únicamente en el obstáculo y entonces no veo la opción 2 o la opción 3 para ese movimiento. Y si desde el principio yo me creo esta idea o me la pongo porque es parte de la realidad en la misma naturaleza. La misma naturaleza nos da una ley y la ley es que no todo es constante, todo tiene una capacidad de cambio, es una ley natural. Entonces, y es un principio de adaptación, by the way, ¿no? Entonces, un principio hasta evolutivo. Entonces, yo lo que les propongo es ¿qué es lo que hoy ustedes están viendo con mucha impotencia? ¿Qué es lo que hoy están viendo que no ha cambiado y ustedes siguen fijados en eso que no ha cambiado? Recuerden que cuando me fijo en la meta, en el objetivo nada más, en qué sucede, estoy perdiendo de vista la totalidad. Es como un efecto de estar en la montaña. Si yo estoy en la montaña, puedo observar el valle, pero si estoy dentro del bosque, no puedo ver más que árboles y no encuentro camino. Entonces, subamos y de eso depende la aceptación incondicional a la realidad, subir a la montaña, tener otra perspectiva, observar de forma diferente, no fijarnos en el bosque ni en el árbol. Arriba está la respuesta. Bueno, pues chicos, voy a ver si alguien me comenta, porque me pueden hacer sus preguntas inbox, las agradezco muchísimo. Todas las que quieran me las pueden hacer inbox o me las pueden hacer también en el live que estoy hablando. Me ponen, gracias por esa diferenciación entre problema y realidad, muy útil. Ay, qué bueno que es interesante, ¿verdad? Es importante. Hablaste del duelo, hablaste del duelo, ¿cómo aceptas una pérdida de manera saludable? Porque he escuchado que también hacer como que no pasa nada puede ser peligroso. Ay, qué buena pregunta. Fíjense, muy buena, ¿eh? Porque una cosa es aceptar la realidad, cuando la acepto es que la estoy viviendo, o sea, que la estoy sintiendo. Y la otra es hacer como que no pasa nada, porque si hago como que no pasa nada, más bien estoy evitando esa sensación incómoda. Entonces, lo importante aquí es que yo acepte la sensación de lo que estoy viviendo. En el programa pasado, si ustedes no lo han visto, búsquenlo en mi YouTube, y hablé de la aceptación de las emociones. Porque si yo acepto lo que estoy pasando y no me escapo de ahí, puedo observar lo que se siente y acuérdense que eso me hace más resistente a las vicisitudes, me hace más resistente a la intolerancia, tolero mejor las emociones negativas. Y entonces no me estoy escapando, no estoy haciendo como que no pasa nada. Es una buena pregunta. Cuando hago que no pasa nada es como que estoy evitando. Después me preguntan, ¿nos puedes recomendar más tips para aceptar la realidad en el momento acá? Ay, qué bueno. Mi querida Brenda también me saludó por ahí y yo les agradezco mucho a los que me saludan y me siguen. Luego no los puedo ver, pero les mando un saludito ahí escrito. Fíjense, ¿qué otras cosas puedo hacer para aceptar la realidad? A mí me encanta la naturaleza y me gusta observar. Y entonces cuando yo observo que a veces hay unas tormentonas, ¿no? Y los árboles se mueven de un lado para el otro, finalmente el árbol, pues se le pueden caer las hojitas, pero no se derrumbó. Entonces, la visión de cuando no quiero aceptar
que la realidad es esa y está siendo fea, es porque no quiero sentirme mal. Y a lo mejor se me van a caer unas hojitas, pero voy a reverdecer. Y probablemente va a ser una poda que después sea mucho más amplia. Ahora, hay algo importante y es que si ustedes hacen un recuento de gente muy conocida por ustedes o muy íntima de ustedes y tratan de ver sus vidas, van a ver que también todos han pasado por problemas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo la evidencia a una realidad y que finalmente los seres humanos estamos aquí, podemos y tenemos, y tenemos la capacidad de resolverlo. Podemos y queremos, que esa es otra. La parte de la voluntad, por ejemplo, el hecho de aceptar es que yo tengo la voluntad de aceptar conmigo que eso lo voy a aprender a vivir a partir de sí o sí. Yo hago un ejercicio que es muy sencillo, lo pueden hacer y es, ¿qué pasaría si yo paso este obstáculo? ¿Qué pasaría si logro romper este resentimiento que tengo con el exmarido o con el ex socio o con la gente que trabajaba? ¿Qué pasa si ese sentimiento dejo de tenerlo? ¿Qué sucedería? Pues me sentiría más contenta, vería la vida mucho más amplia, me atrevería a hacer más cosas. Y a veces cuando me lo pregunto, puedo encontrar otras situaciones que probablemente no me siento con los recursos adecuados para afrontarla, pero ahí puedo aprender. Entonces, ¿qué pasaría si yo a lo mejor salgo de ese trabajo donde me están bulleando, donde me están molestando y voy y encuentro otro trabajo? ¿Cómo me sentiría? Pues me sentiría más contento, más tranquilo. Ahora, quizás siendo honesto conmigo en una autorreflexión diga, pues sí, pero me da miedo. Bueno, entonces trabajo con ese miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo me está diciendo algo. A lo mejor es que no tengo los recursos, no me siento capaz o me siento que probablemente no la haga en otro lugar y entonces también lo puedo trabajar. Como se dan cuenta, las situaciones adversas, las situaciones que son malas, generalmente tienen un regalo interno. Es como si fuera una nuez que tiene dentro, o imaginémonos una ostra que tiene dentro una perla, una maravillosa perla interna. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué hace eso de mí? Bueno, me hace una persona muchísimo más eficiente, una persona mucho más eficaz y sobre todo una persona emocionalmente más contenta, más feliz. Y eso se refleja en otros lugares. Bueno, pues les agradezco mucho. Síganme la próxima semana, martes, voy a hablar sobre la aceptación, al éxito. Síganme en mis redes, gabyruiz.com.mx, que es mi página, gabyruiz.mentor y gabyruiz-mentor, LinkedIn, Facebook e Instagram. Y si les gustó y creen que a alguien le puede servir, les pido que lo compartan. Un beso. Nos vemos la semana entrante.